hay una entrevista del hijo de Pablo Escobar. Juan Pablo Escobar, mi padre Pablo Escobar, se mató. Pablo Escobar, amigo, fue un hijo de remil puta, amigo, mundialmente rejugado. Pasa que dura una hora, lo vería, pero dura una hora. Dieron una hora y mucho. Bueno, ya fue, vamos a verlo. El hijo de Pablo Escobar, esto no lo encontré en ningún lado. ¿Cuál es tu búsqueda hoy? Encima con... Le voy a ser sincero. Con Leiva. Si me aburre lo saco, vamos a ver. Julio Leiva lo rebanco, amigo. Y a mí me Yo te diría que mi búsqueda personal es poder... Hijo de Pablo Escobar. Amigo, tiene que ser... Igual, Pablo gato, es Escobar. re Ya parecido, chabón, hermano. y chabón grande ya. Sí, gato, debe tener como 45 me años, tocó mínimo vivir más. para dejar un mensaje claro, inequívoco, contundente, para invitar a la no repetición ¿En de serio la vive en historia de mi Argentina? padre. Sí, Creo gato. que fue un hombre que nos mostró. El chanta está estudiando en la Igual universidad, amigo. Pablo Escobar es Acá. el verdadero mafia, amigo. Sí. Esa foto que tiene, que lo estaban rebuscando todo y tiene la foto. En la que con Casa el Blanca. hijo. En ¿No es la con el Casa- hijo? sí, Con él tiene la es con foto. él. Histórico. En la ¿Y Casa con Blanca. este? Sí, gato, con él. Mostró a todos el camino que no hay que recorrer. Tenés una historia, un linaje y en un momento también un estigma de ser el hijo de Pablo Escobar. Y siempre se vio la historia desde el lado de tu padre. Y creo que esta serie hace ver la historia de tus ojos. ¿Cómo es ser creados por sicarios? Mira, para mí fue un drama personal atreverme a contar esta historia. Durante años me dediqué a escribir sobre mi padre, a hacer documentales, y él era el personaje central de mis historias, de mi vida, de la información que recopilaba, hasta que en el ejercicio de la vida, después de hacer el documental Pecados de mi padre, me hice muy amigo del guionista y editor, que es Pablo Farina, y claro, entre amigos ya le contaba yo estas anécdotas con los nanis. Me pasaba esto, me pasaba aquello. Obviamente habían unas para reír, otras para llorar, pero después tuve la oportunidad de escribir un cómic también con Pablo Farina, y ahí vimos como la oportunidad de decir, ok, quizá aquí, en esta atmósfera tan diferente de un cómic, Está esta es la vendiendo droga, oportunidad cómic. para yo No, gato. empezar a Si vos sos el hijo de Pablo contarle Escobar, ¿seguiría vendiendo droga? Y no sé, gato. ¿Vos decís que Pablo Escobar le dejó mucha plata? Sí, gato, lo dijo igual. En el video dice, Bueno, le entonces. dice, no, pero yo escuchá. me rasco las pelotas. Gato le pregunta a Julio Leiva, ¿tu papá te dejó plata? Sí, 9 millones de dólares en efectivo me dejó. Nos revemos. Gato, y el chabón tenía que pagar en el hotel que estaba, porque en el hotel que estaba pagaba todo alrededor del hotel. Claro. Pagaba todo. ¿Cómo te verdad? Pagaba todos los costos, gato. Todos los hospedajes para él y para la gente que lo estaba cuidando. Lo feo es que estás reinvestigado igual. Sos Gato. el hijo de Pablo Escobar. Gato, tenés un recartel, corte, soy el hijo de Pablo Escobar. Ya no sé si tenés un recartel, amigo. Sí, gato, tenés un recartel, soy el hijo de Pablo Escobar, ¿qué vas a hacer? Ya está, amigo. En un momento el chanta se quedó sin plata para poder pagarle a la gente porque los que trabajaban para él, los que lo cuidaban, no le pedían McDonald's, no le iban a pedir una hamburguesa. Tráeme sushi, tráeme un par de copas, tráeme todo lo que vos quieras. ¿Ya viste esta entrevista? Sí, yo ya la vi. Entonces cerrá el orto. el mundo, cómo es crecer y nacer en un mundo donde... Me los está peores contando lo que me va a contar el chanta, boludo. Pero Solamente que vos manejás arriba de un coso, tenés lente, usás la visera para acostado y está todo piola y ahí está el hijo de Pablo Escobar. Yo lo repelé al hijo de Pablo Escobar. ¿Y a mí? sicarios del país son tus niñeras, ¿no? Boludo, le estamos prestando ¿cómo atención te- al chavo, boludo. Me va a contar lo mismo que me está contando el hijo de Pablo Escobar. Decía yo, sí tengo Y yo pausando el video y mirándolo, boludo. Dale, ¿quién es más boludo? un gran respeto por las víctimas de mi padre, y yo nunca he querido hacer nada que las ofenda, porque es como... Lo que pasa es que el Pablo Escobar la hizo re piola. No sé si el hijo sea igual. El hijo está retraumado. Mirá la cara que tiene el hijo. Lo criaron. Consumió todo lo que le dio la plata, la consumió, mirá. Lo criaron sicario, boludo. Amigo, este chabón estuvo arriba de un hipopótamo, tenía un hipopótamo de mascota, hermano. Pongan a Popeye, este lo gimiente. Pero Popeye ya tiene una entrevista, vamos a escuchar al hijo. redoblar ese dolor, me parece demasiado ya el que han sufrido, y contar esta historia de un lugar de responsabilidad para mí, a mí me pareció fantástico, y poderla volcar después a una pantalla grande, pues es la primera vez que lo logramos hacer, y ha tenido pues mucho éxito, sobre todo desde el mensaje. Vida de serie, Pablo tiene, chavo. Escobar no es el protagonista. Quiero ir al primer lugar que toma la serie, que es parte de la escenografía, es la Hacienda de Nápoles. ¿Qué era la Hacienda de Nápoles? La Hacienda Nápoles era un lugar donde mi padre de alguna manera pudo comenzar a materializar sus sueños. Teníamos un zoológico con 1200 especies Teníamos Un zoológico, gato, un zoológico tenían. importadas de todas partes.
era levantar. Amigo, arriba de un elefante está, hermano. Popeye le dijo que el hijo era alguien mentiroso porque la mitad de las cosas que dice son mentiras. ¿En serio? Popeye ya está remuerto. No, gato, Popeye está vivo, boludo. Si da- todo el día Popeye era uno de los sicarios de... Era uno de los. Sí, era uno de esos. Sí, Popeye estaba re loco. Jirafas, cebras, Está muerto, hipopótamos, Popeye. rinocerontes, ¿Se murió? elefantes. Mal ahí. Era muy bizarro. Era un lugar también donde ¿Tenías algún animal favorito? el rinoceronte. ¿Tenía nombre? No, no. Aunque hoy a mi padre se lo asocia mucho con el fenómeno de los hipopótamos y demás, pero no tenían nombre. Me llama la atención ese animal por su calma y su poder, ¿no? Con mis nanis jugábamos y apostábamos a ver quién podía subirse al lomo del rinoceronte, por ejemplo. Y no faltaba Claro que era su juego, gato. el ignorante Tengo o un el video de idiota o el Popeye, lo re valiente quemó el hijo de Pablo. A ver, pasalo, Luflex. que lo hacía, ¿no? Entonces, yo nadaba con hipopótamos, no por valiente, por ignorante. Me imaginaba que yo los veía como cara de un cerdito buena gente, ¿no? Como que no da la sensación de que es un animal que va a abrir sus fauces y te va a comer. Nadaba con ellos de ignorante, o sea, los tenía al lado. Increíblemente, pues sí, gracias a Dios no me pasó nada. Por eso me cuesta entender cuando dicen que es el animal más agresivo y tal, porque pues no es lo que yo vi. Y les creo, no es que, ¿Qué miran? no es que vaya a debatir eso, Pablo Bueno, Escobar. jugar. pero me crié en ese mundo, en esa hacienda Nápoles que tenía unas 3.000 hectáreas. Pero no le dan ni chance. Más mentiroso el pelado te está contando una Te está- secuencia. amigo, pero es el Es hijo. más, te está contando la secuencia más pequeña que seguro va a contar, boludo. Es como que yo lo suelo decir, ya no había nada más para comprar. Un para pájaro de tener. 50.000 Ahí estaba dólares. todo. Una frase de un capítulo de tu libro para hacer esta pregunta. ¿Dónde está la plata? Hay que leerse mi libro. Pero sí te puedo contestar, ¿no? Porque La es un- tenés recurrada, pelado. Da la plata, Hay la que tenés leerse mi recurrada en libro. el colchón. La tenés recurrada en el colchón, pelada, la plata. Pero sí te puedo contestar, ¿no? Porque es un tema al que yo justamente le dediqué todo un capítulo para poder explicar esto, que es un tema complejo, porque claro, todo el mundo cree, y yo también me lo pregunto, ¿dónde quedó tanta plata? Resulta es que mi padre, nadie mata por placer. Y mi papá logró generar una destrucción tan grande en Colombia. Mató decenas de políticos, periodistas. Cuando mató a un jugador de fútbol por errar un gol y no ir al Sí, mundial, gato. ya porque estaba re arriba del bondi, mata a este, mata a Pero lo mató, lo terminó matando. Lo mató, gato. Gato, mirá. él en una entrevista. Gracias, Mayra, te quiero, compañera. En una entrevista, Popeye dijo: si matan a este, le doy 5 lucas verdes. Y amigo, así se hizo un requilombo en Colombia. Y empezaban a matar políticos, boludo. Ah, el caso más famoso y trágico relacionado con un error en un mundial de fútbol es el de Andrés Escobar, defensa colombiano que fue asesinado tras marcar un autogol. Un autogol. Ah, se hizo un gol en contra, no, ojalá ya. Gol muerte, no, te querés morir. Transeúntes, secuestró personas, cambió la constitución de un país, corrompió ¿Sabes senadores. lo que dice Popeye, el hijo de Pablo? Ya que el hijo del patrón que antes se llamaba Juan Pablo Escobar Henao, ahora se llama Sebastián Marroquín porque es un cobarde, se cambió el nombre, Dicen que después de ese video lo mandaron a matar. muerto de miedo, de vergüenza de su padre, y ahora salió a hablar un poco de estupideces, diciendo que la propia mamá del patrón, doña Armilda, y su hermano Roberto entregaron al patrón. Eso es totalmente falso. Pablo Emilio Escobar Gaviria habló por un teléfono 22 minutos, lo ubicó la CIA, la DEA y la policía colombiana lo ejecutó. Ahí no hay más. La Todo. DEA, La todo CIA. el mundo, hermano. La DEA, la CIA y la policía colombiana. Lo ubicó. Nada que decir, bien diciendo mentiras. Este Ahorita sabe. salió el hijo del patrón con un cuento de que el patrón Un saludo, era de la Dominicana. CIA. Imagínense, y al patrón lo matan la CIA. Es un cuento chimbo. Con otro cuento que salió este baboso mentiroso es Todas las malas, este baboso mentiroso. de que el patrón iba a secuestrar a Michael Jackson. A Michael Jackson no lo secuestra nadie. Lo que pasa es que este pelado, para la época tenía 7, 8, 9 años, cuando murió el patrón tenía 14 años, ha leído los libros de nosotros. El patrón iba a secuestrar era a la esposa de Julio Mario Santo Domingo, que es un empresario cervecero de Colombia. La iban a secuestrar en Nueva York, la guardaban en Nueva Vamos a York y cobraban en secuestrar, Colombia. amigo. Usted no puede secuestrar a una persona en Estados Unidos y cobrar allá, es totalmente imposible. En esa época, con el aparato militar del cartel de Medellín, sí se podía hacer. Le iba a pedir 100 millones de dólares, que era mucho dinero para la época. Ya salió con 11, otro ¿cuánto cuento, dijo? el patrón, 100 de millones que de millones. dólares. Frank Sinatra traficaba cocaína con Pablo Escobar. Es una falsedad brutal, una locura, una locura. Frank Sinatra es un hombre supremamente importante que con solo pararse en el Madison Square
Warden de Nueva York se gana $5 millones, que va a traficar cocaína. Popeye nunca En cambio, mintió. cocaína es para bandidos. Muy mentiroso. El otro día salió con un cuento que el patrón quemaba $2 millones para calentar a su hija Manuela. Eso es totalmente falso. Esto es el trópico. Mira la camisetica que cargo yo. Aquí no se necesita quemar dólares. Los dólares no se pueden quemar. Eso es un tóxico muy bravo. ¿Y por qué no sale más bien el Juan Pablo o el Sebastián Marroquín a hablar de las preferencias sexuales de su madre, de las obras de arte que nosotros robamos, que ellos tienen en la Argentina colgados en su casa, que es Miró, Picasso? Hay familias muertas por estas obras de arte. ¿Por qué no habla el Juan Pablo cuando él violaba a la niña aquí en Medellín y había que matar familias completas para que no lo denunciaran? ¿Por qué no habla el Juan Pablo de todo el dinero que ellos tienen, que son de las víctimas? ¿Por qué no habla de su hermana Manuela, que Manuela pensaba que el patrón era un rey y la niña vivía como una princesa? Cuando ya la niña empezó a crecer, que ya se hizo mujer, se convirtió en una loca. Ha tratado de matarse 3 veces. Anda por ahí con un hijo, toda loca, toda rayada. ¿Por qué no hablan de estas cosas? ¿Por qué no hablan de la familia de ellos aquí en Medellín, que son millonarios? La familia, Tira nombre encima, no cae ninguna. Mandó en cana son todo. exageradamente Diga bien. millonarios, tienen la plata de Pablo Escobar, viven aquí en el poblado. Yo voy a tomarle un video al edificio donde viven y se los voy a mostrar dónde está el dinero de Pablo Escobar Gaviria. Ellos hablan desde Costa Rica, desde España, desde... Que yo no era nadie, que yo era un chofer y pagué 23 años, 3 meses en prisión por ser un chofer de Pablo Escobar. Y aquí está el cartel de Se Busca. Aquí está el patrón. Lo aquí tiene, está yo, gato. el mugre. Oh, No, gato patrón. patrón. Tiene como un algo histórico, amigo. Sí, Porque es amigo. algo histórico, amigo. Pinina. Pero mirá cuánta plata ofrecían Por- en esos tiempos por agarrar al chabón. 2.700 millones de pesos por el Pablo Escobar y por lo otro 100 millones. 100 millones por cada uno. 100 millones por cada uno. Es una Es anda una de locura plata. de plata, amigo. En la época que era en los años 90, amigo. ¿Qué onda, Darío? Pasé 23 años, 3 meses en un calabozo. Fui el primero que me entregué a la cárcel, la catedral donde estuvo el patrón. Yo llegué a las 11 de la mañana, a las Ahora te digo que la dudo, de... 10 de la mañana y el patrón llegó a las 5 de la tarde. Luego Pero todo te vas a acordar, yo caí a las 5 de la mañana, me tuve que callar a las 3 de la tarde. me fugué con él. Volví y me entregué a la justicia porque el patrón estaba hablando por teléfono. El patrón. Vamos hasta el día- Fue- patrón. Por mi testimonio condenaron a Alberto Santofimio Botero por la muerte del doctor Luis Carlos Galán, un candidato a la presidencia de la acuerda República que todo, lo matamos gato? nosotros en el año 1989, el 18 de agosto. Por mi testimonio fue la base para condenar a un general de la República de Colombia, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, que lo acaban de condenar por la muerte del doctor Luis Carlos Galán. Yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Y este baboso del Juan Pablo no le sirve la serie de Narcos, no le sirve la serie mía, no le sirve nada. Sale a atacar todo, a decir mentiras. Es un miserable que se atreve a hablar de su propia abuela. Doña Armilda, la mamá del patrón, es una mujer muy humilde. ¿Qué conexiones va a tener Doña Armilda, por Dios, para entregar al patrón? ¿Y cómo va a entregar a su hijo si Doña Armilda amaba profundamente al patrón? Roberto Escobar, si es una porquería, es un mal ser humano, pero no entregó al patrón. Es un ser despreciable, pero en esa época amaba al patrón. Che, Hoy en esta día, remera de Popeye reganado, todo lo que queda, la coste. todos hablan mal del patrón. ¿No viste la serie, gato? Inclusive su propio Cuando hijo, Sebastián. Pablo se escapa de la cárcel. No vi la serie de Pablo Escobar, boludo. ¿No lo viste? Bueno, en una parte Pablo se escapa de la cárcel y va a la casa de la mamá. ¿Qué hace? ¿Qué hace vos acá? ¿Volvé para allá? Gato, Lo manda de nuevo para... creo gato, que- la serie de Pablo Escobar es real. sí, Mira, más sí, o menos, sí, tiene obviamente sus ficción, cosas, boludo. pero es Todo, lo lo más tengo que ver, parecido. boludo, tengo que El ver, patrón porque del encima mal. es real, porque- Alta serie, El patrón del mal. Señor Marroquín, partan de esta base. Volvete para donde Eso vos estás. fue- Hay una entrevista de Popeye igual, después está para verla, pero Sí. quiero verla, quiero escuchar lo que dice el hijo. Igual, lo re quemado. Constituyentes y todo para que las cosas se hicieran a su antojo. Le dictaba al presidente de la República cómo quería él que fueran sus decretos. Nada de eso pasa gratis. Es decir, no es solamente miedo el que A ver si esparcía, acá dicen algo, también si es esparcía dinero. Popeye una vez lo dijo, Pablo Escobar fue el único hombre en mi vida que no le vi miedo en los ojos. A la Pero tenía una confianza tal para hacer dinero que me dice, yo soy una máquina para hacer dinero, por eso no me ahorro, no me preocupa, o sea, yo no tengo, mi papá no ahorraba nada, no era como otros mafiosos que sí, oye, compremos un diamante o 100 diamantes para ahorrar porque los diamantes no se pudren, los dólares sí, mi papá no los alcanzaba ni a esconder, ya los tenía comprometidos, ya los estaba gastando, o sea, así como un día... Hay un general y nos le fugamos. Ah, eso sí. Nos le fugamos de ahí y ahí empezó pues la tragedia otra vez de la guerra. Pero realmente pues ya el cartel de Medellín está muy golpeado, ya se vino todo el mundo encima de nosotros. Para matar un hombre y un general de este tamaño, nos le fugamos de ahí. Se necesitó la CIA, la DEA, la Mossad israelí. No, Popeye está loco, amigo. Para matar a un hombre. ¿No que viste se la que ganaba Popeye 50 dice, millones, al otro día debía Pablo 100 Escobar es un millones de secuestrador, dólares, ¿no? un golpeador, Son unas un cifras maltratador, un que violador, parecen pero es mi mentiras, amigo.
pero el narcotráfico maneja. ¿No viste esa? Tanto. O sea, así como un día se ganaba 50 millones, al otro día debía 100 millones de dólares, ¿no? A la Estas mierda. son unas cifras que parecen de mentiras, pero el narcotráfico maneja ese nivel de dinero, ese volumen. El terrorismo, los secuestros y todo eso. Ningún nani hacía eso de amor al patrón, para nada. Todos pedían dinero y pedían mucho. La corrupción se llevó otro tanto. Las caletas que se cayeron, los dólares que se pudrieron y lo que se robó, ahí está el dinero de mi padre. Y encima, lo que logramos esconder, llega la guerra con el cartel de Cali que se va a terminar por las negociaciones de paz y ahí nos dicen, me dicen a mí, si escondes una sola moneda, te matamos. Llévense todos, señores. Y a esos, con eso no podías jugar, porque ellos sí, al haber sido socios y amigos de mi padre en el pasado, ellos sí sabían todo lo que había. Las autoridades sabían no, algunas cosas, pero ellos, y eran ahora los nuevos grandes jefes que no te ibas a atrever a decirles o a esconderles alguna cosa, en absoluto. Ahí está el dinero, es decir, y nos amenazan y nos dicen, ustedes nunca van a poder revelar que nos entregaron su dinero a nosotros, van a tener que cargar como que todavía lo tienen. Entonces nosotros dijimos, ahora que nos dejan sin nada y qué bueno, porque yo en mi segundo libro se los agradezco y les digo, gracias por haberme robado todo. Y la gente me dice, pero ¿cómo le puedes dar las gracias al ladrón, supuestamente? Y no, es que no era mío, porque no estaba bien habido. Y segundo, me hicieron un favor enorme al quitarme absolutamente todo. Fíjate que yo vine acá a estudiar diseño industrial y entré al Instituto Ort. Yo no tenía, y esa es una cosa increíble, yo no tenía $220 que valía la mensualidad para yo estudiar mi carrera. Me lo mandaba mi familia de Colombia. Yo decía, yo no puedo creer con los millones de dólares que yo vi, Miénteselo. con las fortunas, con los Ferraris, con los hipopótamos. equilibrio. Y ahora no hay Pablo Escobar como nunca lo había visto. A ver, el rey. Mire, yo tengo 38 A ver, años. este de edad. patrón. 28 años fui pobre y me transporté en buses. De esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad y los otros 5 años los dediqué todos los fines de semana al servicio del pueblo. Yo he sido un hombre que me considero feliz, siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida, porque yo pienso que los momentos difíciles siempre aportan. Así como lo Porque ve, ¿no? Zarpón mafioso. yo pienso que los Así momentos como lo. Historia, Mírala amigo. ahí, tranquilo, amigo. difíciles Tranquilo en su casa comiendo. siempre aportan la experiencia y es lo más grande que pueda tener una persona en la vida, su experiencia. Ahí sin bigote, para que no lo reconozca. Pero amigo, fuera de ver, yo nunca voy a entender cómo podés ser el más buscado de todo el mundo Y podés- bajás para todos lados. y gato. bajás para todos los barrios, vas a la Casa Blanca, viví la vida como un hijo de remil puta, bien piola, amigo. Sí, Andando en gato. moto, comiendo bien piola, ¿me entendés? Bajando para el barrio, Amigo. donde más buscado. Donde lo buscan más baja el chabón y está ahí, Sí. amigo. La de la Casa Blanca es increíble, amigo. Al corte el Pablo. Con toda la banda ahí en moto. Gato, este chabón siendo lo que es se postuló para presidente, amigo. ¿O no, Mati? Se postuló para presidente, hermano. Hay un barrio que tiene el nombre de él. Caminaron el 3 de diciembre de 1993. Misericordia, Pablito. Más de 20.000 personas caminaron junto al ataúd del entonces Murió en más- Cana, sí, obvio. ¿Eh? No, lo No, mataron. lo mataron, gato. Ah, lo corte lo. Sí, lo encontraron y lo mataron. No sé si lo mataron o se Ahí mató cagó la solo. verga. Sí, y sí, boludo, estaba rebuscado el chabón. Sí, ¿no? Él lo explicó justo y supuestamente hizo una llamada. De como corte, 22 minutos y justo lo localizaron. Corta. Lo que decían y lo fueron a matar. Tengo que ver la serie, boludo. grande narcotraficante de la humanidad. El país hace 22 solo lucas de meses personas, no amigo, lo paraba fueron de a ver. escuchar explosiones, pero ahora estas personas lloraban y sentían con dolor su muerte. ¿Por qué? Si Escobar era la imagen más grande del narcotráfico y el terrorismo y era sinónimo de destrucción y crimen, ¿por qué al mismo tiempo tanta gente sufría por su partida? ¿Qué había detrás de la imagen de Pablo Escobar? Pablo era una persona de mucho carisma, la gente lo quería y lo respetaba mucho y tenía una cosa que le falta a mucha de la gente en Colombia, que es la palabra. Es verdad. Pablo lo que le decía a usted con la boca se lo cumplía como si fuera una escritura. La determinación y la disciplina fue lo que llevó a Escobar Fue el primer a ser narco el en jefe tener de la su mafia. propia Sí, cárcel. gato. Hizo una Desafortunadamente, cárcel. utilizó sus cualidades para el mal, Es que- pero es un ejemplo de lo que ¿Qué vas a hacer con tanta plata, hermano? ¿Qué Su puede propia hacer? cárcel, o sea, Amigo, se hizo hizo su su propia cárcel. cárcel. Y el chabón era el más buscado del mundo, amigo.
Hizo una que cárcel. alguien con esfuerzo y objetivos claros puede lograr. Ya él se imaginó, fue todo, se imaginó todo Don el Ramón. proceso de producción. ¿Es Don Ramón de verdad o no? No, Parece Don Escobar Ramón, trabajaba boludo. sin descanso y planeaba todo perfectamente. Él, junto a su primo Gustavo Gaviria, fundaron y comenzaron el cártel de Medellín. con Pablo y La Gonzalo, desenterramos, Pablo Gonzalo. la desenterramos a tu abuelita y la volvemos a matar. Le Pablo vamos se a dar complementaban 500 y eran tiros. muy productivos. Trabajaban hasta 24 horas para cumplir sus objetivos. Las cosas fueron tantas que usted arrancaba con 5 Tranquilo, le mando una birra. Con Pablo en 3 años, hermano, y eran 600, 700, 800 mil. Y Pablo buscaba toda la... Hombre, que hay que buscar otra ruta porque esta no está funcionando. Entonces Pablo se imaginaba una cosa, imaginaba la otra, cogía los mapas y era... Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad del municipio de Envigado, porque en esos lugares he conseguido lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida. Mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado. Gracias al gran ingenio del patrón, las maneras de pasar la droga a otros países eran pan comido para el cártel de Medellín. Su hijo, Juan Pablo, cuenta que en una de las primeras rutas se impregnaban jeans con cocaína y lograban entrar a Estados Qué Unidos flashero como eso, material de boludo. importación. Una vez del otro lado, la coca se extraía de los jeans con una ducha. La DEA descubrió esta estrategia tiempo después, pero la astucia de Pablo fue aún más allá. Mira el pelado Mi ahí. padre dijo que iba a continuar con la ruta, entonces le decían que estaba loco. Sin las Lo que locas. pasó fue que terminaron impregnando las cajas de los jeans con cocaína. Y la DEA Era la no prestaba cantidad de- atención a las cajas y amigo. las tiraba a la basura. Y eran las que justamente llevaban la Chicho. cocaína. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. ¿Cómo hacía entrevista el chabón, amigo? No le Era el importaba más nada, buscado del amigo. mundo, amigo. Entrevista, todo. Que ya estamos acorralados, que nos van a dar de baja. Y lo he mirado a los ojos y no tiene miedo, tiene una sonrisa en sus labios, le fascinaba el peligro. Otro atributo que llevó a Escobar Una a ser el sonrisa en la patrón boca. fue su Le fascinaba tranquilidad el y peligro. frialdad. Era una cosa media. Pablo Escobar Gaviria le decían, se acaba de ganar 60 millones de dólares. Y él no empezaba a bailar en una pata y a tirar voladores y a hacer tiro al aire. Ah, muy bien, organicen eso con el contable y listo. Su falta de emociones, sumada a la obsesión con sus metas, lo convertía en un monstruo. Era alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograr su cometido. Llegan y le decían, mire, acaban de matar a Pinina. Uy, no jodas. ¿Cómo así? ¿Cómo fue esto? Vamos a investigar y ya. Pues no era que se tiraba al suelo y empezaba a llorar así como en la serie, lo muestran, ¿no? Si el señor ministro sabía que Pablo Escobar era el fundador del MAS, ¿por qué no se lo había dicho al país antes? ¿Por qué lo dijo cuando se sintió acorralado por las pruebas que presentó mi compañero en la Cámara del Congreso? ¿Cómo puede ser un chabón tan buscado, amigo? Da tantas entrevistas, amigo. Tantas en ese momento. declaraciones, amigo. Tantas declaraciones, boludo. De 1.600 hectáreas, Eso, boludo. aproximadamente 36 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano o 5 Central Parks de Nueva York. Escobar importó cerca de También, 1.500 animales, entre ellos varias especies exóticas que llegaban por primera vez a Colombia e incluso eran raras alrededor del mundo. Las loras negras. Esas loras negras eran las únicas loras negras en Eso me parece que eran los pájaros de $50.000. y costaron $50.000. Sí, oh. 50 lucas a ver de un pájaro. Y lo compraba. Y lo compraba, amigo, no tenía problema en comprarlo. Que no le importaba nada. Dale chance. Nápoles era el lugar de intimidad y tranquilo, paz de amigo. Escobar. Era su lugar seguro y alejado de todo, con varios anillos de control a kilómetros. Me dijeron que te juntaste con Pablo Escobar. No. Maradona. Gato, Maradona. La finca Nápoles debe Así ser como igual de de grande lunes que a La viernes Matanza, se boludo. trabajaba sin fin, todos los sábados y domingos eran destinados, sin falta, a la recreación y a la fiesta. A la recreación y a la fiesta. Bien tranquilo. Se laburaba el lunes a viernes, sábado, domingo, fiesta en la Todos finca. los socios, trabajadores, Helicóptero, amigos, todo. allegados y familiares de Pablo eran invitados. Pablo me decía, Una gana de ser uno de los compas de Pablo. Pablo. Una gana de ser los compas de Pablo. Pero bien tranquilo. Te dice Pablo, caete nomás. que yo sé que usted no está aliviada y contenta y no cuando está con la maestra.
Pablo llegaba a Nápoles y Pablo era otro. Cheto Laughter. Pablo no te hablaba de absolutamente nada. Pablo era feliz mirando los animales. Pablo era feliz recorriendo Nápoles, viendo los árboles. Una revista nacional calcula su fortuna en Bueno, girame un pase si yo tenés. ¿Eso es todo cierto? Eso parece una cifra de esas que se ven solamente en los cuentos de las mil y una noches. La declaración acá, 300.000 millones, amigo. 30.000 millones. Escobar llegó a controlar el 80% del flujo mundial de cocaína. Gran parte de su fortuna la destinó a la adquisición de bienes y propiedades. Se estima que invirtió alrededor de $63 millones en la construcción de la hacienda Nápoles, donde tenía todos los juguetes de la época. Pero su prioridad siempre fue reinvertir en su negocio para que siguiera próspero. Otra gran parte de su fortuna se iba en el pago generoso a sus trabajadores. Los mafiosos se preocupaban por tener las mujeres más lindas, los diamantes más grandes, las fincas con piscinas más bonitas, los mejores aviones. Y Pablo Escobar se preocupaba también por eso, pero sacaba una parte importante del dinero para comprar armas. Él armó todas las comunas de Medellín, los sicarios, que era la base de él. Escobar a veces incluso los sicarios. Ese Popeye, gato. Marginal, gato. ¿Cómo estaba de moda usar bigote, no? Mal, gato, todos usaban bigote en ese tiempo. Escobar a veces incluso pagaba de más, garantizándole esto lealtad. Y uno pensaba que cuando llegaban de Pablo Escobar lo encontraba lleno de cadenas de oro, diamantes por todas partes, sillas de oro, no señor. Una humildad total, un relojito así de correíta, cartiercito así, normal. Pedíamos pollo asado, que come todo el mundo acá. Él mismo cogía con la mano y le daba uno primero y después comía él. Era un hombre exageradamente generoso. Y siempre pagaba correctamente. Era un hombre correcto dentro de la mafia. Escobar desde el inicio implementó una táctica audaz para deshacerse del primer y más asfixiante enemigo de cualquier criminal, las autoridades. Él sabía que incluso el policía más honesto y correcto podía ser tentado por la oferta adecuada. Sabía que todos tienen un precio. Pablo gastó millones de dólares en sobornos a las autoridades, pues nada mejor para un mafioso que tener a jueces y policías de su lado. Aquellos que no recibían su soborno eran asesinados. Y su primera demostración fue con los 2 agentes del DAS que lo arrestaron por primera vez. Sonriendo salió. Amigo, sonriendo, boludo. Era una persona demasiado sencilla, demasiado humilde, y entonces se acercaba mucho a nosotros los sicarios. Es que el espíritu de él era tan fuerte que nos cobijaba. A nosotros nos motivaba servirle a Pablo Escobar, porque más que el dinero que él nos daba, cuando él le daba una palmada en la espalda, un abrazo por un operativo bien fuerte, y mirarlo sonreír, eso era un espectáculo. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. Luego de conseguir enorme poder económico, la ambición insaciable de Pablo lo llevó a fijarse en un nuevo objetivo: el poder político. Les quiero decir que con el apoyo de todos ustedes aplastaremos los títeres y los muñecos políticos del trapo que fabrica la oligarquía colombiana. Ingresar en este mundo traía consigo beneficios que el narco ansiaba. Desde adentro podía influir para abolir la extradición a narcotraficantes, manipular otras leyes a su favor y obtener inmunidad parlamentaria. Yo quiero, para no ser muy extenso en el uso de mi palabra, pedir a todos ustedes, en nombre de la ciudadanía, de la soberanía y de los derechos humanos, ayuda para combatir el tratado de extradición. En 1980, comenzó a trabajar en su partido político. En 1982 logró entrar al Congreso y de inmediato se le garantizó inmunidad parlamentaria. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero? Su fabulosa capital. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Entrar a la política no es ningún juego, por lo que, como era de esperarse, los orígenes verdaderos del capo no tardaron en ser Se van a ganar revelados. con se retranza, ¿algún problema?
a la vida de un hombre que usted tenía varios procesos pendientes en los Estados Unidos. Precisamente en estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación. Entonces les quiero demostrar con este pasaporte que el señor ministro de Justicia está faltando a la verdad por segunda vez. En los días siguientes, la Embajada de Estados Unidos le cancela la visa a Escobar y el periódico El Espectador saca a la luz evidencia para ayudar al ministro Lara Bonilla en su confrontación con Escobar. Archivos del reportaje de la primera caída del capo, su primer arresto. El mundo había comenzado a darse cuenta de quién era realmente Pablo Escobar, de dónde salían sus riquezas y cuáles eran sus verdaderas intenciones. El patrón salió de la política tan rápido como entró, y sin saber había cometido su peor error. He tomado la determinación de no participar más en política y por consiguiente la no asistencia mía a la Cámara de Representantes. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad. Pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas sin tener ninguna participación en ella. Creo que ahí Pablo Escobar siente, en el momento en que le quitan la investidura, que lo sacan del Congreso y le toca volverse un hombre clandestino, que se vuelve es una pelea casi que personal entre él y las élites políticas colombianas. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe, y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. La razón por la que un narcotraficante como Escobar logró entrar al Congreso de la República Colombiana fue por sus años de campaña política, por sus contactos y figuras influyentes interesadas en su dinero y, en definitiva, por sus obras Don sociales. Ramón estaba contentísimo. Don Ramón. ¿Qué onda, Kevin? La lucha del pueblo, la guerra del poderoso contra el débil, la persecución irresponsable e inhumana contra los doctores ambulantes. Las masas apoyaron su candidatura para la Cámara en agradecimiento a su supuesto amor por los desprotegidos. Escobar regaló más de 300 casas. Yo nunca lo llegué a ver bravo. Un gran patrón, era un tipo que no nos gritaba. Con todos los trabajadores era muy humanitario. Horrible, siento que mi papá también, desde su propia vida, desde sus propios ejemplos buenos y malos, nos mostró los extremos a los que puede llegar el ser humano en cuestiones como el amor o la violencia. Yo veo a Pablo Escobar como mi amigo. Y como amigo para mí fue excelente, mano. Yo amigos tengo un poquito. Todos los que conocieron personalmente a Escobar opinaban lo mismo. Era una gran persona. Todo lo opuesto a lo que el resto del mundo piensa. Un amigo leal, un padre ejemplar y un jefe humilde. Bueno, una vez la Manuelita con Neptuno, que había decidido salir a dar un paseo por el bosque. Manuelita escuchó unas carcajadas. Manuelita estaba sola. Se inventa una historia de una bruja. Yo presiento que es como una despedida que él se hace con Manuel. ¿Cómo puede ser que ese hombre que se percibe cariñoso en sus grabaciones, pacífico y cuerdo en sus discursos y empático y amable en sus cartas, sea el mismo demonio jefe de la mafia que ocasionó tanto derramamiento de sangre en Colombia? Nos encerramos él y yo en una pieza. Había una cama grande, ancha, pues una cama doble. Pablo se puso a tender esa cama bien para que yo no me sintiera mal. Y yo decía, pero por Dios, este hombre, pues todo lo que se le atribuye, lo que ha hecho para incomodar, ya incomodaba a medio mundo y está preocupado porque un periodista se sienta cómodo. Todo lo que yo he oído decir en noticias que Pablo hizo, mandó a hacer, y yo decía, pero esta persona no parece tener la capacidad de hacer eso. Eso es lo mismo. Muy curioso, ¿sí?
¿Acaso era otra persona dentro del cártel de Medellín, el actor intelectual de todos los atentados y atrocidades atribuidos a Escobar? ¿O simplemente Escobar era un psicópata, alguien manipulador capaz de mostrarse de una manera u otra a quienes le interesan? Sosteniendo un arma de fuego. Un día Manolita se levantó por la mañana y se dio cuenta que Manolo estaba muerto. Querida Manolita, yo ya he vivido muchos años y voy a morir en este momento en que te estoy escribiendo. Por lo tanto, he tomado la determinación de dejarte como herencia mi varita mágica. Solo te pido que la uses para cosas muy buenas. La parábola de Pablo es una historia surreal. Un joven que en búsqueda de dinero para su familia comienza contrabandeando cigarros y robando lápidas, y que décadas después lograría una fortuna inimaginable, llegando a ser congresista y activista en su país, utilizando todo lo bueno y malo de sí para convertirse en el jefe del bajo mundo. Y aunque su principal objetivo fue darle a su familia la vida que merecían, su ambición y obsesión por más fueron la causa de su ruina. Igual, amigo, Porque todo termina igual. Mira a Tony Montana. Cartas de Pablo Escobar, a ver. No piense que si no te llamo no te extraño mucho. No piense que si no te veo no siento tu ausencia. A la mierda, barras. Virginia. Barras. A la puta. Silvia María. Cordial un saludo, Pablo Escobar. Jairo, ¿verdad? No tengo cargo de conciencia. La vida, derechos de patria, clases marginadas y proteger derechos humanos. Todas las guerras son crueles y criminales. En todas las guerras muere gente inocente ajena a los conflictos. Eso ocurrió en Irak, en Vietnam y también en Panamá o en Japón cuando el gobierno de los Estados Unidos lanzó bombas atómicas contra la población civil. Pero mis amigos y compañeros no tuvieron siquiera el derecho de tener una tumba porque fueron desaparecidos y arrojados de los helicópteros a la selva o a los grandes ríos. No me importa cuánto tiempo voy a estar aquí, pero sí me gustaría muchísimo verle la cara en un juicio público a los altos oficiales criminales de la Policía Nacional, que tiene una altísima cuota de responsabilidad en toda esta tragedia nacional. Me queda otra enorme satisfacción. Mi dinero siempre cumplió una función social. No lo enterré en canecas o en caletas. Lo invertí en obras sociales para la comunidad y para el pueblo. Cordial saludo, Pablo Escobar. ¿Cómo firma Pablo Escobar? Todos los adolescentes. Esa foto, amigo, esa foto es para un cuadro. El chabón, el más buscado del mundo en la Casa Blanca, hermano. ¿Y qué fue lo que hizo el señor? No. Con ustedes, Pablo Horacio Escobar. Pablo Escobar Gaviria. No pienso en hacer lo que llevan los fajos, making money sin atraso. Yo que hoy tu peli la tengo dentro un vaso y si quiero la bebo en un rato. Sencillo lo hice más, dupliqué, tripliqué todo eso pille con mucho flow, atrapado en un muerto viviente y el humo los mata, después son clientes.